Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 18, desde el verso 1, Lucas 18, desde el verso 1 al verso 8, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Es muy importante, y el día de hoy vamos a compartir un tema titulado el poder de la oración de justicia. Es muy importante entender que no se puede manifestar paz en las naciones si primero no se manifiesta la justicia de Dios. Y en el Salmo 85 hay varios principios importantes acerca de la relación o de la comunión y de la unidad que hay entre la justicia y entre la paz. En el Salmo 85, el verso 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. En otra versión dice: y el amor y la verdad se encontraron. Entonces no se puede manifestar la verdad sin el amor, y no se puede manifestar el amor sin la verdad. Amén. Efesios capítulo 4, el verso 15 dice: siguiendo la verdad en amor. Entonces podemos ver la unidad que hay entre el amor y la verdad. Dios es amor, y el mismo Jesucristo dice que Él era la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que la verdad y el amor están en la naturaleza de Dios, y son dos cosas que deben ir tomados de la mano. ¿Por qué? Porque una persona puede decir verdades, pero si no tiene amor, se puede volver una persona dura, una persona insensible. Una persona puede aconsejar a otro y decirles verdades, pero si no tiene amor, esa verdad no va a tener eficacia, aunque sea verdad. Amén. Si se dice una verdad sin amor, lo que se va a hacer es herir, lo que se va a hacer es dañar. ¿Cuántos dicen amén? Y si la persona dice: yo tengo amor, y porque tengo amor no le digo la verdad a la persona, porque si no se ofende, tampoco es así. Porque el mismo amor que tú tienes hacia las personas te va a llevar a decirle la verdad. O sea que son dos cosas que van tomado de la mano, y por eso el salmista dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Amén. También dice el Salmo 85, el verso 10, dice: la justicia y la paz se besaron. Cuando dice la justicia y la paz se besaron, habla de una relación íntima, de una unidad indivisible, una unidad que no se puede dividir. La justicia y la paz van juntas. La justicia y la paz van tomados de la mano. No puede haber justicia sin que se manifieste paz, y no puede haber paz si antes no se manifiesta la justicia
divina. Por eso una persona puede estar orando: Señor, danos paz personal, danos paz familiar, trae paz a la nación, trae paz a las naciones. Pero si no se manifiesta justicia, esa oración va a ser ineficaz. Por esa razón, si nosotros queremos que haya paz, lo primero que tenemos que hacer es orar para que haya justicia. Pues si se manifiesta la justicia, inmediatamente lo que sigue es la paz. Lo que sigue, y la paz es, en el hebreo es shalom, significa prosperidad, significa tranquilidad, reposo, quietud. Quiere decir que para que todo eso se manifieste, nosotros tenemos que buscar la justicia y tenemos que orar por justicia. Y cuando se manifiesta la justicia, la verdad va a brotar de la tierra. Amén. Cuando se manifiesta la justicia, el bien, la prosperidad, el fruto se va a manifestar en la tierra. Salmo 85, verso 11 al 13, dice: y la verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos, Jehová dará también el bien, nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. O sea, para que haya prosperidad, para que se manifieste el bien, tiene que manifestarse la justicia. Amén. Esto es algo muy importante. Entonces, es justo, como dice el Salmo 85, es justo que el Señor nos llene de su bien. Es justo que la tierra nos dé su fruto. Es justo ser prosperado. Es justo que nada nos falte. Es justo que estemos seguros. Amén. Es justo todas estas cosas, pero nosotros tenemos que procurar y orar para que se manifieste la justicia de Dios, para que la paz de Dios también se pueda manifestar. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender nuestra responsabilidad de orar por justicia. Levante sus dos manos y diga conmigo: tenemos que entender la responsabilidad de orar por justicia. Pudimos ver en el pasaje del Salmo 85, vimos el amor, vimos la verdad, vimos la justicia y vimos la paz. El amor, en la versión Reina Valera, dice que es misericordia, y la iglesia por mucho tiempo se le enseñó a orar por misericordia. Amén. Pero ya sabemos que si nosotros oramos por misericordia sin justicia, eso es incorrecto. Amén. Porque si oramos por misericordia solamente sin la justicia, es como si estuviéramos encubriendo la gente incorrecta, la gente mala, la gente impía. Entonces no detenemos la maldad si solamente oramos por misericordia. La única manera de detener la maldad es orando por justicia. Entonces en Lucas capítulo 18 hay una parábola donde el Señor nos enseña acerca de la oración perseverante y la oración de justicia. Lucas capítulo 18, el verso 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces el Señor le enseña a sus discípulos una parábola acerca de ser constante, de ser perseverante en oración, de no desanimarse. Entonces aquí el Señor nos revela la importancia de la oración perseverante, de la oración constante, que hay una necesidad en la oración de no desmayar. Hay una necesidad de la oración, en la oración en nosotros, de no rendirnos. No podemos decir me rindo, no voy a orar más por esto, no voy a orar más por aquello, porque no veo respuesta. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perseverantes con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No podemos desmayar, no podemos amargarnos, no podemos decir Señor, hago una protesta, no oro porque no veo respuesta, no voy a hacer una protesta de oración porque me pasó esto y aquello. Al contrario, hay que orar más, hay que interceder más
para que las respuestas que estamos esperando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la iglesia se pueda manifestar sobre nuestras vidas. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. Entonces, el Señor comienza la parábola acerca de la oración perseverante diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Lucas capítulo 18, el verso 2. Lucas 18, el verso 2. Dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Lo que el Señor está diciendo que eso era un lugar, una ciudad asentada en la injusticia. Porque ese juez era el que juzgaba, gobernaba sobre esa ciudad. Y si el juez era injusto, en la ciudad había injusticia. Amén. O sea, era una ciudad asentada en la corrupción y en la maldad. Era una ciudad asentada en la falta de respeto hacia las personas, porque si la autoridad y la cabeza no respetaba a las personas, ¿qué quedaría de las demás personas? Si la autoridad no respetaba a Dios ni a los hombres, entonces todo eso se iba a manifestar en ese lugar. Entonces era una ciudad asentada en corrupción, asentada en maldad, asentada en la falta de respeto a las personas, hacia los más débiles, porque el juez que los gobernaba era un juez injusto, y por esa razón, por la falta de justicia, no había paz. Amén. Por la falta de justicia no había paz. Pero también dice en Lucas 18, verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a ese juez injusto, diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Entonces las viudas, como ya lo he enseñado antes, eran pobres. Pobres, ¿por qué? Porque en aquel tiempo las mujeres eran totalmente sustentadas por el marido, por el esposo. Así que era viuda, pobre, y no tenía nadie que la defendiera. Por eso esta viuda era presa fácil de gente mala y de gente perversa. También ella no tenía recursos para pagar un abogado o para pagar un asesor legal que la ayudara contra el adversario que se había levantado contra ella. Podemos decir que la viuda era débil, falta de recursos y pidiendo justicia en un sistema injusto. O sea, ella nunca, o sea, si lo vemos en el plano natural, ella nunca iba a tener justicia. O sea, porque se estaba enfrentando no solamente al adversario, sino que se estaba enfrentando a todo un sistema, a un juez injusto que tenía todo el poder. O sea, es ilógico naturalmente que se le hiciera justicia a esta mujer. Entonces había un juez injusto que tenía todo el poder y había una viuda que tenía toda debilidad. O sea, podemos decir que la viuda tenía todas las de perder, pero la viuda tenía una virtud y era la perseverancia. Pero esta viuda hizo algo importante en medio de la justicia, en medio de un lugar donde no se temía a Dios, en medio de un lugar que no se le temía a los hombres ni se le respetaba a los hombres. Esta mujer, en medio de la injusticia, en medio de ese sistema injusto, en medio de sus adversarios, ella clamó por justicia. Entonces de repente nos sentimos impotentes por tanta injusticia que hay en el mundo. Pareciera o parece que no podemos hacer nada contra la injusticia. Parece y nos sentimos débiles, pero nosotros debemos entender algo. Nosotros tenemos un arma espiritual que es muy poderosa, y esa arma espiritual es la oración de justicia.
si la iglesia en las naciones se levanta a orar para que el Señor haga justicia, para que el Señor mueva a sus ángeles, y como dice la palabra de Dios, que los ángeles ejecutan la palabra. Los ángeles ejecutan el juicio de Dios, y nos levantamos a orar. Los ángeles se van a mover y van a ejecutar su palabra, van a ejecutar juicio, y veremos cómo el Señor manifestará su justicia divina. Y luego que el Señor manifieste su justicia divina, es donde nosotros vamos a poder disfrutar de su paz. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? O sea, si en estos días te has sentido impotente, amén, wow, ¿qué puedo hacer yo contra tanta injusticia? ¿Qué puedo hacer yo contra tal maldad? Haz como la viuda, clama por justicia, amén. Ese es tu trabajo. O sea, en tu devocional personal, clama por justicia. Que la justicia de Dios se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Para que Dios pueda moverse y pueda hacer lo que Él quiere hacer en medio de cada uno de nosotros. Levante sus dos manos y diga conmigo: mi responsabilidad. Dígalo fuerte: mi responsabilidad como iglesia en medio de un sistema injusto, en medio de las naciones que se sumergen en la maldad. Levante sus dos manos y diga conmigo: es clamar para que se manifieste la justicia de Dios. Amén. Ahora en Hechos capítulo 12, y vamos a ver un ejemplo del poder de una iglesia que ora con perseverancia. En Hechos capítulo 12, verso 1 y el verso 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos de algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era un apóstol, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, para matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué dice ahí? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía oración perseverante por el apóstol Pedro. Amén. La iglesia se levantó a favor del apóstol Pedro, hizo una oración incesante, una oración sin cesar por el apóstol. Y es muy importante, escuche bien esto, aquí nos da varias enseñanzas. Es muy importante que la iglesia ore sin cesar por los apóstoles. Que la iglesia ore sin cesar por la autoridad que Dios ha establecido en su iglesia. Y que lo haga sin cesar, una oración incesante. Es importante que, escúcheme, no levantar un grupo de escuderos, sino que toda la iglesia se levanta como escuderos y como intercesores de sus pastores principales, de sus apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando la iglesia hizo esa oración incesante por el apóstol Pedro, ¿qué hizo el Señor? El Señor movió a sus ángeles y sacaron a Pedro de la cárcel. Hechos 12, verso 7 en adelante. Y aquí se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron en las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo
que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, o sea, su muerte. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, ¿qué estaban haciendo ahí? Muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció su voz, la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que fue corriendo adentro y dio la buena nueva que Pedro estaba a la puerta. Ellos dijeron: está loca, o sea, estaban orando por la liberación de Pedro y no creían. Pero ella aseguraba que sí. Entonces ellos decían: bueno, será un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Entonces una iglesia que verdaderamente ora incesantemente, perseverantemente, verá los movimientos angelicales haciendo justicia, liberando, amén, liberando a la gente de autoridad, liberando a la iglesia de todo mal, de todo peligro. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente los ángeles van a traer liberación, sino que cuando una iglesia se levanta verdadera, toma en serio esto de orar, porque usted lo puede saber. De repente usted ha escuchado mucho esta enseñanza, pero una cosa es escuchar esta enseñanza y otra cosa es ponerla en práctica. Otra cosa es creer verdaderamente en esta palabra y creerla todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿qué sucedió después? No solamente los ángeles se movieron a favor de Pedro para sacarlo, sino que también la oración perseverante de justicia movió a los ángeles para traer justicia a favor de los apóstoles. Hechos 12, verso 21 al 24. Un día señalado, Herodes, el que mató al apóstol Jacobo y metió en la cárcel al apóstol Pedro. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de los gusanos. Pero la palabra del Señor crecía. ¿Qué dice ahí? Se multiplicaba. ¿Por qué la palabra de Dios crecía y se multiplicaba? Porque ante el ataque contra los apóstoles, la iglesia se levantó a orar, a interceder. Dios trajo liberación, pero Dios no, escúchame, cuando Dios trae liberación, no solamente Dios trae liberación, Dios no solamente libra al justo del mal, sino que con su liberación Dios manifiesta juicio. Si los ángeles de Dios se movieron a favor para traer liberación, esos ángeles de Dios se van a mover para traer juicio y para traer justicia. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Entonces la oración perseverante de justicia, levante sus dos manos, diga conmigo: la oración perseverante de justicia mueve a los ángeles a favor de la iglesia. Levante sus dos manos, pero diga conmigo: mueve a los ángeles también para traer justicia y juicio de Dios. Y en todos estos días que he estado orando, yo he sentido a los ángeles de Dios, que los ángeles de Dios se están moviendo en medio de su pueblo. Dios va a hacer justicia. Dios, en este mes de libertad, Dios va a traer liberación. Dios ha traído liberación, pero al mismo tiempo, con su poder angelical, Dios va a traer justicia. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Vamos a aplaudir más fuerte al Rey. Dale esa alabanza al Señor en este momento. Amén. Ahora, la viuda, aunque pedía por justicia, el juez no quiso por algún tiempo. ¿Por qué no quiso por algún tiempo? No quiso hacerle justicia porque era injusto. Lucas 18, el verso 4 dice: y él no quiso. ¿Qué dice ahí? Y él no quiso por algún tiempo. O sea, la importancia de ser perseverante en la oración de justicia
es que cuando vemos que por algún tiempo, no sé qué tiempo sería, no vemos respuesta a nuestras oraciones, el peligro es que podemos desmayar, podemos desanimarnos, podemos amargarnos, podemos decir: Señor, ¿por qué si estamos orando tanto? ¿Por qué no vemos respuesta? Y la parábola del Señor es: no desmayes. Aunque por algún tiempo no veas respuesta, no desmayes. Aunque por algún tiempo no veas respuesta, no te desanimes. Aunque por algún tiempo no veas respuesta personal, familiar en el ministerio, no seas indolente. Aunque no veas respuesta en tu oración, no te vuelvas insensible. Aunque no veas respuesta a la oración, no se endurezca tu corazón. Sigue orando, sigue perseverando. La oración es un trabajo, no es un trabajo de un día. La oración es el trabajo de todos los días. La oración debe ser perseverante. Levante sus dos manos y usted, escúcheme, tiene que reprender todo desánimo, todo lo que quiera hacerlo desmayar y levantarse a orar, levantarse a interceder. Usted no sabe el poder que tiene la oración y que tiene la intercesión. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? No quiso por algún tiempo. Debe seguir intercediendo hasta que haya un rompimiento. Levante sus dos manos, diga conmigo: voy a seguir intercediendo hasta que haya un rompimiento. Diga, levante sus dos manos, diga conmigo: voy a seguir intercediendo hasta que vea la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay gente que no se rinde, aquí hay gente que no desmaya, aquí hay gente que se levanta a orar, a interceder, y vamos a ver el poder de Dios manifiesto a favor de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Ahora, no ver respuesta por un tiempo no quiere decir que Dios no está obrando. No ver respuesta por un tiempo también es el tiempo donde el Señor prueba nuestra fe. Porque a veces nosotros queremos las cosas ya. Pero Dios permite, ahí no dice por largo tiempo, dice por un tiempo. Y ese por un tiempo, como dice la palabra, es el tiempo donde el Señor prueba nuestra fe para ver si vamos a dejar de orar. A ver si vamos a dejar que la amargura entre en nuestro corazón. Vamos a mantenernos firmes en la oración. No ver respuesta por algún tiempo no quiere decir que el Señor no está obrando. Eso no quiere decir que el Señor no está tratando con los corazones. Porque a pesar, mire lo que estaba sucediendo con este hombre. Dice que no quiso por algún tiempo, pero algo estaba sucediendo dentro de él. O sea, aunque la mujer no veía respuesta y no veía justicia, Dios estaba trabajando en el corazón de este juez injusto. Porque dice, porque por algún tiempo no quiso hacerle, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea que aunque por algún tiempo esta mujer no veía respuesta, Dios estaba, no solamente la viuda estaba molestando a este juez injusto, sino que el mismo Dios estaba trabajando en el corazón de un sistema injusto para hacer justicia. No sé si me están entendiendo. Entonces yo creo que levante sus dos manos. Aunque no veamos respuesta a nuestras oraciones, no veamos la justicia de Dios, eso no quiere decir que Dios se está quedando con los brazos cruzados. Levante sus dos manos. En medio de repente que no ves todavía respuesta, que de repente tienes hambre y sed de justicia y no ves respuesta, Dios está obrando. Dios está moviendo a los ángeles de Dios. Usted no sabe las grandes cosas que el Señor está haciendo a nuestro favor y en contra de todas las personas, en contra de todas las tinieblas que se habían querido levantar contra nosotros. Amén. A ver, dale ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Entonces a veces estamos orando y pensamos que el Señor no se está moviendo, no está pasando nada.
porque todavía no vemos nada en lo físico, pero desde el momento que oramos, ya el Señor envió la respuesta. Ya el Señor envió a sus ángeles, pero hay que esperar en fe. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que ya tenemos en lo espiritual, se manifiesta en lo físico. La virtud de un intercesor es la paciencia. La virtud de un intercesor es la paciencia. La virtud de un intercesor es perseverar hasta que la respuesta venga, hasta ver con sus ojos físicos lo que ya vio con los ojos del Espíritu. ¿Qué dijo el Señor? Oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? La pregunta no es que Dios no tiene el poder para hacer justicia. La pregunta es si nosotros estamos clamando de día y de noche para que se haga justicia. Dios está presto, Dios está pronto para hacer justicia. La pregunta es, ¿está en nosotros la necesidad y la sed para que se haga justicia? Porque si dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque ellos serán saciados. Pero si tú tienes hambre y sed de justicia, ¿qué hace? Si tú tienes hambre y sed, si tienes hambre buscas comida, si tienes sed buscas agua. Entonces si tú tienes hambre y sed de justicia, tú oras y clamas con necesidad. Así como tú tienes hambre y vas a hacer comida, tú clamas por necesidad para que se haga justicia. O sea, que se haga justicia no es algo que podemos dejar esperar, es algo que tenemos que clamar de día y de noche para que se manifieste la justicia de Dios. La tenemos que clamar de día y de noche a nivel personal y a nivel de la iglesia. Entonces el Señor hace la comparación. Dice, si un juez injusto le hizo justicia a la viuda por su perseverancia y paciencia en oración, ¿acaso Dios, que es nuestro Dios justo, ¿cuántos dicen amén? Es juez justo, ¿no nos hará justicia a nosotros que clamamos de día y de noche? ¿Se tardará en respondernos? Escuche bien, Dios pronto nos hará justicia. Cuando oramos por justicia no estamos perdiendo el tiempo. Levante sus dos manos, diga conmigo. Cuando estamos orando por justicia no estamos perdiendo el tiempo. Estamos invirtiendo en lo eterno. Estamos invirtiendo en nuestro bienestar. Estamos invirtiendo en nuestra familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se revele en tu vida. Y a partir del día de hoy en ti nace la urgencia de clamar por justicia. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aplaude fuerte al Rey. La oración perseverante por justicia, puede que por algún tiempo no veamos la respuesta, pero cuando viene la respuesta, viene acelerada. Dios traerá respuesta a nuestras oraciones, porque Lucas 18:8 dice, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Fue la fe la que hizo que esta viuda clamara por justicia. Fue la fe la que hizo que esta viuda no desmayara, sino que siguiera hasta adelante para ver respuesta. Entonces la fe que tengamos, la fe y que tengamos una conciencia de justicia y que oremos por justicia, traerá lo sobrenatural de Dios. Va a manifestar sus decretos y las sentencias del cielo sobre la tierra. Va a traer su voluntad a la tierra y va a manifestar su reino. Algo que cuando estaba sacando la palabra me vino y que yo estaba compartiendo con mi esposa. O sea, a veces nosotros nos podemos acostumbrar a la injusticia. Amén. A veces hay un dicho que se dice por aquí, se dice con los venezolanos, no, los venezolanos aún en las desgracias se ríen. Hay buena cara, pero eso es una mala interpretación. Eso es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos reírnos de la injusticia. No podemos hacer chistes de la injusticia. Nosotros no podemos hacer memes en las redes sociales de la injusticia.
No podemos reírnos de las desgracias. Que la maldad no te haga gracia. Que la maldad no te haga reír, sino que te ponga serio. Porque cuando se manifiesta la injusticia es algo serio, que en ese momento nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Eso está sucediendo. Eso es injusto. Yo no voy a hacer chiste de eso. Yo voy a orar para que Dios haga justicia. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Ponte sobre tus pies.